Cordial saludo. Somos el equipo conformado por Margie Alexandra Vargas, Diego Medina Villarreal y Daniel Maneos Orozco. Estudiantes de la maestría en educación con línea de profundización en interculturalidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy les presentamos nuestro proyecto titulado Transformaciones discursivas sobre conflicto armado en estudiantes de grado séptimo mediante una propuesta didáctica con literatura juvenil. Este trabajo surge de la necesidad de transformar las narrativas de los estudiantes rurales que construyen sobre la violencia, especialmente en contextos donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva. Nuestro proyecto de investigación se lleva a cabo en la institución educativa Santa Rita, ubicada en la vereda Santa Rita del municipio de Aipe, Huila. Nuestro trabajo parte de una realidad presente en este contexto rural. Muchos estudiantes han crecido en medio de historias y situaciones marcadas por la violencia. Esto hace que de alguna manera el conflicto armado se vea como algo normal, algo que hace parte de la vida cotidiana de los estudiantes y de sus familias. En los discursos de los estudiantes se refleja esa naturalización del conflicto y justamente ese es el problema central que orienta nuestro estudio. A partir de esta preocupación, nos preguntamos, ¿qué transformaciones discursivas se evidencian en los estudiantes del grado séptimo frente al conflicto armado después de implementar una propuesta didáctica basada en la literatura juvenil? Bueno, con este proyecto buscamos abrir espacios de diálogo y reflexión a través de la literatura juvenil, para que los estudiantes puedan de cierta manera reconocer, cuestionar y resignificar su manera de hablar y pensar sobre la violencia. A continuación, le vamos a presentar el árbol de problemas. Como pueden evidenciar, en el centro dice problema y pues en nuestro proyecto identificamos como problema central la naturalización del conflicto armado en los discursos de los estudiantes de la institución educativa Santa Rita. Por favor, ahí las causas. La falta de mediación docente en lectura crítica, la ausencia de estrategias que unan la literatura con la memoria histórica y el lenguaje cotidiano que normaliza la violencia. Como resultado, pues los estudiantes producen imaginarios violentos y muestran poco interés por la memoria y la convivencia. En conjunto, esto debilita el papel de la escuela como espacios de paz. Por eso, a través de nuestro proyecto, pues buscamos transformar esos discursos a través de una propuesta didáctica basada en la literatura juvenil. Bueno, a continuación vamos a hablar de los objetivos. A partir de todo esto, nos propusimos como objetivo general analizar las transformaciones discursivas que se evidencian en los estudiantes del grado séptimo frente al conflicto armado, después de aplicar una propuesta basada en la literatura juvenil. Para lograr este objetivo general, planteamos 4 objetivos específicos. Primero, identificar las representaciones iniciales del conflicto armado en los discursos de los estudiantes de séptimo grado y las tendencias frente a la literatura juvenil. 2. Diseñar una propuesta didáctica basada en la literatura juvenil sobre el conflicto armado. 3. Aplicar la propuesta didáctica en el grado séptimo. 4. Interpretar los cambios o permanencias en los discursos de los estudiantes tras la intervención de una propuesta didáctica basada en la literatura juvenil. Con este proceso esperamos no solo obtener resultados académicos, sino también esperamos un impacto humano, que los estudiantes aprendan a nombrar la violencia sin normalizarla y a construir desde sus palabras nuevas formas de mirar la paz. Bueno, muy buenos días para todos.
En la revisión de antecedentes encontramos estudios que fueron muy importantes para nuestro proyecto y que nos ayudan a entender cómo la educación puede convertirse en una herramienta de reconstrucción social en contextos marcados por la violencia. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Alotaibit investigó cómo la guerra afecta las expectativas de del futuro en jóvenes y encontró que muchos viven con altos niveles de ansiedad e incertidumbre. En Malí, Mitchell destacó la importancia de escuchar las voces de los adolescentes en medio del conflicto, mostrando que cuando se les da la palabra, ellos también pueden proponer soluciones y participar activamente en lo que son los procesos de paz. En Rusia, Artcode analizó los sistemas educativos y cómo estos logran mantenerse firmes y adaptarse en medio de la guerra. Mientras que Patterson Jones, con investigaciones en Indonesia, Kirguistán, Nepal y Ruanda, mostró cómo los niños a través del arte y la literatura pueden convertirse en verdaderos agentes de paz dentro de sus comunidades. Y en Israel, Schur demostró que los maestros tienen un papel fundamental en la reconstrucción de memoria simbólica y en cuanto a superar el impacto emocional del conflicto. Todos estos trabajos evidencian que la escuela puede ser mucho más que un lugar de aprendizaje académico, sino que también puede ser un espacio de contención emocional, reflexión crítica y reconstrucción simbólica. Ya nos adentramos al contexto nacional donde hay aportes muy significativos. Por ejemplo, Muñoz e Ibarra trabajaron con literatura infantil y juvenil para abordar el conflicto armado, mostrando que los cuentos y las novelas pueden abrir espacio de diálogo sobre violencia y reconciliación. Por su parte, Miranda, Pertus, López y Bedoya analizaron cómo la narrativa literaria ayuda a los niños a comprender fenómenos complejos como lo es el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la construcción de memoria desde la literatura. Y a nivel regional, investigaciones más cercanas como lo son las de López, emplanadas, que mostraron cómo las narraciones colectivas ayudan a construir la memoria. Local. Medina en Chaparral trabajó con álbumes familiares para fortalecer la memoria intergeneracional. Y Hernández en Tesalia estudió las representaciones de paz y violencia en estudiantes. Y Yepes analizó las narrativas de jóvenes desplazados, mostrando que contar historias es una forma de sanar. En conjunto, todos estos antecedentes internacionales, nacionales y regionales nos confirman que trabajar con la literatura y la memoria en la escuela es una forma concreta también de educar para la paz. Pasando al marco teórico, nuestra propuesta se sostiene en cuatro grandes ejes. El primero es el análisis del discurso, que está basado en autores como Foucault, Van Dyck, Wodak y Bernstein, que nos ayudan a entender cómo el lenguaje puede tanto reproducir como transformar las relaciones de poder dentro de la escuela. Segundo, las transformaciones discursivas desde los pensamientos de Goethe, Martínez y Kant, que explican cómo los estudiantes cambian su forma de expresarse y construir significado cuando tienen espacios para reflexionar y dialogar. Tercero, la pedagogía discursiva, inspirada en Bernstein y Díaz, que plantean que enseñar lenguaje no es solo enseñar a escribir o a hablar bien, sino formar sujetos críticos y reflexivos capaces de pensar desde su contexto. Y por último, la literatura y el conflicto armado con autores como Nieto, Restrepo y Cárdenas Santamaría, que nos muestran cómo la literatura puede convertirse en un medio para construir memoria, generar empatía y romper con la naturalización de la violencia. En resumen, este marco teórico nos orienta a ver la palabra, la lectura y la narración como caminos
o ejes para transformar el pensamiento y construir nuevas formas de convivencia y paz desde la escuela. Pasando al diseño metodológico, tenemos que nuestra investigación adopta un enfoque cualitativo, dado que este nos permite comprender las experiencias que tienen los estudiantes desde sus propias voces. Asimismo, el tipo de estudio elegido será el de la investigación-acción, estructurada en 4 fases. La primera de ellas será el diagnóstico, seguido de la observación y de la acción, para finalizar en la reflexión. El paradigma sociocrítico que guía nuestro proceso promoverá la participación activa de todos los actores educativos y asimismo el análisis colectivo de dichas transformaciones. La población estará conformada por 19 estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Santa Rita que oscilan entre los 12 y los 15 años de edad. Los instrumentos utilizados para nuestra metodología será la entrevista semiestructurada, la observación participante, los diarios de campos de cada docente y el cuestionario abierto al finalizar dicha intervención. Esos instrumentos nos garantizarán la validez y la coherencia de los hallazgos, permitiendo observar las transformaciones discursivas desde diferentes miradas. Con esta investigación buscamos demostrar que la literatura juvenil puede ser una herramienta clave y poderosa para desnaturalizar la violencia y asimismo fomentar la memoria colectiva en los contextos educativos periféricos y rurales. A través de la lectura, la escritura y el diálogo, los estudiantes podrán reconstruir sus narrativas, comprender las causas y las consecuencias que tiene el conflicto y reconocerse como agentes de cambio dentro de sus comunidades. Esperamos que este trabajo pueda aportar a la consolidación de una pedagogía de la memoria y de la paz, que permita transformar la escuela en un espacio de encuentro, de reflexión y de esperanza. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.